esta edición exploraremos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador, una piedra angular para la seguridad y el tratamiento de los datos personales. Soy Ariana Sainz, coordinadora del área de protección de datos en GECA, y les invito a explorar cómo esta ley está siendo regulada dentro del Ecuador, además de las actualizaciones que han existido a lo largo de este año. En primer lugar, esta ley fue promulgada en el mayo del 2021, la cual generó un gran hito y un avance en temas de seguridad en el tratamiento de datos personales. No obstante, 2 años después, inició el régimen sancionador, es decir, que todas las empresas, tanto públicas como privadas, ahora están obligadas al cumplimiento estricto de la normativa, por ende, deben evitar justamente sanciones y multas en materia de protección de datos personales. En 2024, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó la terna emitida por el Ejecutivo, siendo así que el 28 de marzo del 2024 el Consejo de Participación Ciudadana designó al doctor Fabricio Peralta Díaz como el Superintendente de Protección de Datos Personales. Y así, el 23 de abril del 2024 fue posesionado oficialmente por la Asamblea Nacional. Hay que destacar que en el Ecuador todavía no existe una institución formal para esta superintendencia. Sin embargo, el doctor Peralta ha destacado en sus discursos puntos claves sobre su preocupación. Entre ellos, desde sus discursos iniciales, el doctor Peralta ha enfatizado su compromiso con la consolidación del derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, asegurando que el tratamiento se haga de manera ética y responsable. Por otro lado, ha expresado su preocupación por el acceso excesivo que tienen tanto las empresas públicas como privadas a los datos personales, sin ser tratados de manera legal, es decir, sin una base legitimadora que permita el acceso y el tratamiento a esta data. Y por otra parte, ha destacado la necesidad de recursos para poder cumplir con su rol, es decir, reconociendo la importancia de adaptarse a la situación económica del país. Ha resaltado la necesidad de contar con recursos económicos adecuados para cumplir efectivamente con esto. Entre sus planes están principalmente la concientización a través de capacitaciones. Como puntos claves dentro de la normativa en el Ecuador existe el principio de responsabilidad proactiva, es decir, las empresas deben adoptar medidas anticipadas para evitar justamente que existan sanciones, incidentes, accesos no autorizados, entre otros. ¿Y cómo se cumple esto? A través de medidas organizativas, es decir, las empresas deberán implementar estructuras organizativas, definición de roles específicos, clave también una designación del delegado de protección de datos personales, la cual será una figura que cumple con ciertos requisitos. Otro de los aspectos claves es el principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, que las empresas deberán considerar la privacidad desde el inicio de cualquier sistema, procesos o tal vez de algún nuevo producto en el cual se integrarán medidas de protección de datos personales, como la minimización de datos, la seguridad integrada a través de diferentes estrategias. Esto es muy importante para así tener desde un inicio considerado cuáles son los riesgos de un nuevo proyecto o un nuevo sistema. Y la ética del dato, es decir, asegurar un uso adecuado bajo bases legitimadoras que permitan el tratamiento adecuado, implementando también ciertas estrategias como el gobierno de datos, que va a ser adecuado dentro de empresas muy grandes donde se va a poder definir ciertos roles que van a asegurar el cumplimiento adecuado de la ley. Por otro lado, estas bases legitimadoras van a enfocarse de acuerdo con las estrategias, siempre y cuando se incorporen medios de información de fácil acceso, con un lenguaje sencillo y a su vez principios rectores que van a permitir que las empresas traten los datos de una manera adecuada bajo este marco legislativo. Por otro lado, existe dentro de estas preocupaciones la falta de implementación en las empresas ecuatorianas. Considerando que hay un desconocimiento de la normativa, por otro lado, falta un proceso claro, es decir, las empresas no están considerando cuáles son las estrategias más adecuadas para el sector económico y a su vez las deficiencias en la seguridad de datos. Es decir, las empresas no se están preocupando en invertir justamente en medidas tecnológicas que permitan asegurar la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos dentro de sus sistemas de información, así como dentro de cada uno de los procesos físicos que están incorporando. Y por otro lado, no existe una capacitación adecuada.
Mientras que desde otro punto de vista, también existen empresas que ya se encuentran en sus planes de madurez en sus programas de protección de datos personales, los cuales ya tienen evaluaciones de riesgos. Estas empresas han llevado a cabo evaluaciones exhaustivas, han incorporado auditorías internas para evaluar la efectividad de sus incorporaciones o de sus implementaciones dentro de las medidas legales, técnicas y organizativas que han incorporado. Por otro lado, también han implementado y elaborado procedimientos y políticas que permitan demostrar cómo están asegurando justamente el cumplimiento normativo y a su vez están manteniendo capacitaciones periódicas. Por otro lado, también han designado el delegado de protección de datos personales, quien es un asesor interno o externo, el cual va a permitir también evaluar las implementaciones dadas. Es por esto que en el Ecuador existe una legislación muy severa, pero a su vez que va a marcar un hito muy importante. Va a permitir que se respeten los derechos de los titulares de datos personales y va a asegurar que existan procedimientos adecuados dentro de las empresas. Sin embargo, existe todavía una falta de conocimiento, como he mencionado, y es por esto que hay que promover la cultura en materia de protección de datos personales. De esta forma, en GECA nos orgullece ofrecer servicios especializados en protección de datos personales. Nosotros diseñamos programas enfocados en el sector económico, de acuerdo a las necesidades y a los procesos que existen internamente. A su vez, tratamos de ser aliados estratégicos en el cumplimiento normativo. De esa forma, queremos que ustedes conozcan el cumplimiento y el estado actual, las actualizaciones que se han dado a lo largo del 2024 y el gran trabajo que todavía existe en materia de protección de datos personales. Gracias.